Ciudad Difusa. Sean bienvenidas y bienvenidos, ciudadanos difusos. Vamos a tener una nueva conversación con un nuevo formato en el que vamos a tener al invitado más cerca de la cámara y yo mucho más lejos, una voz en off, pero la idea es mantener la conversación que de costumbre. Hoy día estamos con Elías Tefarikis, que es una persona muy dedicada al tema de innovación y emprendimiento hace muchos años, con el cual tuve el gusto de intentar trabajar un par de veces hace muchos años atrás en una consultoría. Eh, pero con que nos une la pasión por la innovación y por el emprendimiento. Y yo quisiera primero contarles un poco de su experiencia. Él tiene un máster en educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile y un máster en emprendimiento tecnológico en Maryland. Y además su carrera profesional ha estado dedicada desde hace mucho tiempo al emprendimiento a través de Momento Cero y la Fundación Entrepreneur, de la cual vamos a hablar. Fue consultor del BID bastante tiempo, digamos, en temas de emprendimiento. Estuvo en Guaira, que es también vamos a hablar un poco de eso. Es profesor, entiendo, hasta el día de hoy de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vive actualmente en Estados Unidos y tiene la posibilidad de mirar nuestro sistema de innovación y de emprendimiento nacional desde una perspectiva un poco más lejos, como nos ha pasado a todos los que hemos tenido la oportunidad de estar fuera de Chile un tiempo. Y tiene hoy día un emprendimiento en temas de startup que es muy interesante, del cual vamos a hablar al final, y él nos va a decir un poco de qué se trata. Bienvenido, Elías. Muchas gracias por la gentileza de participar en Ciudad Difusa. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. ¿Y tú? Gracias por la invitación, por la presentación y encantado, obviamente, de conversar y compartir experiencias y aprender con las personas que te siguen y que escuchan, obviamente, el programa y estas conversaciones. Bueno, comencemos con un poco. Momento Cero fue y sigue siendo, digamos, fue un emprendimiento muy interesante que tenía la virtud de ocupar el juego y lo lúdico con la formación. Y entiendo que en parte en la Fundación Entrepreneur ha tomado esa idea de juego y aprendizaje, el edutainment, para temas bien concretos, bien importantes. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, mira, efectivamente, cuando tú te enfrentas a procesos de aprendizaje de conceptos complejos, como pueden ser la innovación, las finanzas personales, el emprendimiento, un acercamiento habitual, por supuesto que no todos aprendemos igual, entonces tú puedes estar parado al frente de una persona que te está enseñando, que te está entregando ciertas herramientas, pero obviamente uno no puede considerar que conceptos complejos como esos se aprenden solamente yo escuchando a alguien en una lógica más clásica parado en un pizarrón o en la universidad, en un colegio, donde sea. Entonces, cuando tú integras metodologías como la que ocupamos en la Fundación Entrepreneur, de la metodología Aprender Jugando, tú al final del día lo que haces con un sentido, con un foco, con un objetivo, con ciertas métricas, no lo haces a tontas y a locas, por decirlo de alguna manera, lo haces con un foco muy particular, pero creas una experiencia de aprendizaje en que una persona obviamente no hace el primer ejercicio de que está aprendiendo, sino que más bien está disfrutando, está pasándola bien, está riéndose, está desafiándose con algo que no entiende, está en su zona de confort o fuera de su zona de confort, dependiendo del tipo de metodología, el juego y el foco que se esté utilizando. Y eso es muy interesante, es muy fuerte desde el punto de vista de que te cambia la percepción de cómo tú te acercas a aprender y también a un profesor, una profesora, independiente del nivel en que enseñe, le ayuda mucho también. Son metodologías que te permiten generar esa como, ese impacto social, por decirlo de alguna manera, en términos al menos de tu approach hacia el aprendizaje. Y efectivamente, cuando yo fui uno de los cofundadores y socios de Momento Cero durante más de 10 años, la empresa ha seguido por otros 10 años más con muchísimo talento por mi amigo y socio Kenneth Yen, por su equipo, por muchas personas que están ahí liderándola. Ha ido mutando sus modelos de negocio. Es una empresa que está casi 20 años en el mercado y eso la verdad que no es algo fácil de hacer para nada, sobre todo con los tiempos que una startup tiene al final del día, en el fondo. Esto es una empresa ya, una pequeña empresa que ha sabido tener su mirada y sus herramientas y sus productos.
Y de ahí surgió obviamente el cómo, de estas experiencias que teníamos en la empresa, cómo ir utilizando otras herramientas e ir innovando desde esas problemáticas que veíamos en el aprendizaje, en el mundo más educativo, pero también fuertemente en el mundo corporativo, en el mundo de desarrollo de comunidades, etcétera. Una anécdota, digamos, uno de los juegos que probaron en algún momento se llama, creo que el plan, bueno, el plan es Sí, el más conocido. Y el plan, la aventura de emprender. tenían uno que se llamaba el plan 2 que estaban probando, El- digamos. Fue una de las ese primeras también, veces. claro. Sí, El lo plan tú probaron decides, se llama en ese. mi casa una vez, digamos, un grupo porque estaban haciendo unos talleres y lo Claro, claro, jugamos, claro. fue muy entretenido. Entonces fue Qué hace muchos bueno, años me atrás. alegro, sí. Y hay otro más también que se llama, ese es más con foco de educación financiera o finanzas personales, que se llama Financity y que en los últimos años ha sido una herramienta muy fuerte de uso, también en la misma línea. El espacio para la fundación hoy día, digamos, como apoyo, por ejemplo, a temas de mayor participación en ciencia, tecnología, arte y matemática, digamos. ¿Cuál es el norte que ven ustedes hoy día en Chile con respecto a eso? Sí, mira, quizás primero contextualizarte como en el paraguas que está la fundación. La Fundación Entrepreneur lleva más de 10 años desarrollando distintos tipos de iniciativas con foco en impacto social por medio de algo que nosotros denominamos metodologías de aprender jugando. Y básicamente hay como eh, tres áreas muy fuertes donde se aplica estos elementos. Uno, todos los temas que tienen que ver con finanzas personales. Ahí hay un desafío que tiene que ver con cómo las personas aprendemos de una edad mucho más anticipada a tomar malas decisiones financieras, cómo aprendemos los elementos básicos que nos permiten obviamente tener un mejor bienestar. No estamos hablando de aquí de cómo invertir un Claro, ETF, cómo ir a la bolsa o cosas de ese nivel que sería excelente, pero sin duda eso es una etapa mucho más avanzada. Es cómo efectivamente tú en un hogar, sobre todo en un hogar más vulnerable, y esto yo lo vi, yo dirigí un área de impacto de temas de innovación social en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia hace algunos años atrás, y efectivamente los hogares que están en el 40% más vulnerable del registro social de hogares gastan una cifra sobre el 60% de sus ingresos, entre el 50 y el 60, y a veces un poco más en pagar deudas. Lo que significa que su rango de acción con sueldos muy bajos, obviamente, es muy acotado y su posibilidad de mejoramiento de bienestar, por supuesto que es muy acotada. Eso lo puedes extrapolar a distintos niveles sociales, donde la problemática es con más o menos dinero, decisiones que te quitan bienestar financiero y que eso te impiden, obviamente, proyectarte de cierta manera. Hay un segundo tema de la fundación que tiene que ver con todo lo que hemos desarrollado hace muchos años, que es talento emprendedor. Y aquí hay una primicia que es la base y la base por cual nuestra fundación fue creada, que es que el emprendimiento, por supuesto, que tiene una vinculación muy fuerte al mundo de crear una empresa. Y está muy bien, es muy necesario, me encanta, creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. Pero no todas las personas tienen un espíritu emprendedor que se materializa en crear una empresa. Y eso es qué bueno. algo que ya se sabe muy bien. Sin embargo, tener la habilidad de emprendimiento o de espíritu emprendedor es algo muy deseado para crear valor independiente del ámbito donde tú estés, empresarial, en tu empresa, como académico, etcétera. Entonces, hacemos también muchas iniciativas que todavía desarrollan eso, también con las metodologías de aprender jugando. Y por supuesto que los programas de STEM nos ayudan muchísimo. Hoy día eso es un elemento fundamental en términos de instalar capacidades permanentes en los colegios. Sabemos lo relevante que es en términos de diferenciación de las carreras, sabemos también lo relevante en términos de una brecha de género para poder tener más mujeres en las áreas STEM, mucho más fuerte en ese sentido. Y hoy día ese es como el paraguas principal que hemos estado utilizando. Yo diría que todos los programas tienen sus actividades, siendo hoy en día dos los que tienen que son un poco más fuertes o han tenido mucho más tiraje, por decirlo, en los últimos años. Uno, esto es un programa que tiene, bueno, hicimos un pequeño piloto, pero ya tiene casi un año de implementación. Es un programa que se llama Antofa Educa o Antofagasta Educación de Calidad. Este es un foco derechamente en innovación educativa, donde lo interesante es que hemos trabajado con 20 establecimientos 100% públicos de la región de Antofagasta, de todas sus localidades, de todas sus comunas, liceos que tienen distintas problemáticas y desafíos, y
conjunto con una asociación que tenemos hace un tiempo, también como parte de las actividades que hacemos en la Fundación con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere, en Finlandia, hemos logrado tener un equipo de expertos finlandeses en conjunto con nuestro equipo de la Fundación y otros expertos locales para que estos liceos vayan implementando sus innovaciones educativas, por supuesto que con un modelo de una educación de primer nivel a nivel mundial, valga la redundancia, y también, por supuesto, tratando de poder implementar con las problemáticas que tiene nuestro país en términos de su educación. Antofagasta es una de las regiones o la región más rica de Chile, pero tiene niveles educacionales malos, ¿ok? Muy eh, malos en las palabras. ¿Para qué le vamos a poner, no Sí, una sé, de las razones por las cuales mucha gente va a trabajar por periodos de 2 semanas y vuelve a su casa es porque la posibilidad de llevarte a tu familia y encontrar un buen colegio para los niños es complejo, digamos. Claro, o sea, mira, yo no me voy a dar las partes en términos de que tengo todos los detalles, hace lamentablemente harto tiempo que no voy a mi querida ciudad natal de Antofagasta, pero obviamente conozco las cifras y con el equipo de la fundación estamos siempre mirando este tipo de temas. Y efectivamente, por un lado tienes una excelente oferta profesional para la gente que está en el mundo de la minería, todos lo sabemos, es muy fuerte, muy activo. Pero la ciudad obviamente no ha ido a la par en tener todos los elementos de calidad que una persona que quiere vivir ahí o que pretende tener en la ciudad van a estar. Por supuesto que la ciudad ha crecido, es una ciudad mucho más grande, mucho más activa, con mucho más desafíos de todo punto de vista. Pero efectivamente tú necesitas tener al final del día, como en cualquier ciudad, una oferta de valor que vaya en distintas Claro, líneas. una calidad de vida Entonces, para sus ciudadanos, digamos. Exactamente. Y obviamente esto data de hace mucho tiempo y yo creo que esto tiene como raíces mucho más profundas en esta mirada tan, y aquí quizás tú y yo coincidimos porque somos de regiones, una mirada muy centralizada en Santiago, muy Absolutamente. mirada en la capital, las regiones, eh, s- no todas, pero obviamente han carecido siempre de poder tener esta forma de desenvolverse con mucho mayor prestancia. Tenemos tremendas universidades locales, como por ejemplo en Concepción hay cuantas, es una tremenda ciudad universitaria. Y bueno, Santiago, por supuesto que es una capital, cualquier país tiene una capital relevante, pero le ha costado mucho al país, yo creo, tener esa fuerza que las regiones merecen, sobre todo regiones que son tan productivas como Concepción o como, bueno, por qué decir Antofagasta. Oye, una cosa que es muy interesante de tu trayectoria y lo que nos estabas contando, digamos, que hay un fuerte componente de innovación social, lo que has hecho, digamos, y innovación social en el sentido amplio, porque hay algunas cosas que se han hecho en un marco más competitivo y en otras en un marco incluso en área pública. Yo no lo nombré, pero tú estuviste en el MIDESO, digamos, que es esencialmente el ministerio dedicado al desarrollo social en Chile. Un poco llevándote Correcto. a otro tema que nos interesa plenamente, que es que mirándolo un poco con tu trayectoria y con la época que ya llevas afuera de Chile, ¿cómo ves porque uno de los gaps que se habla en el sistema de innovación a nivel nacional, a niveles regionales, mucho más todavía, digamos, que es el salto que hay que dar, digamos, desde la financiación muy básica, digamos, para los emprendimientos con posibilidades de ser startup, cuando tienen que dar el salto, que requieren un capital de riesgo más importante. Y en Ujú. eso parece ser que todavía estamos un poco al debe, un poco más atrás, digamos. ¿Cómo es tu visión con respecto al venture capital que se ofrece para las startups chilenas hoy en día, sobre todo para las que están basadas en ciencia, digamos? Mira, a ver, que existe un avance, la respuesta es sí, 100%. Esto ha ido avanzando constantemente a un ritmo inicial de caminata, hoy día va en un ritmo de trote, sin duda alguna. Y yo creo que si uno ve un poco las cifras y la Asociación Chilena de Venture Capital te permite ver cómo esta instancia, cuando la asociación nace, creo que algo así tenía como 7, 8 miembros en el 2017. Y si uno ve las cifras, hoy día están cercanos, no sé, a los 90 socios más o menos. No estoy viendo ahora la cifra exacta, pero la vi hace 3 días atrás. Algo así como entre 78 y 85, era más o menos los miembros que tienen hoy día. O sea, cercanos a 100. Significa que ha ido creciendo. Y eso te da dos elementos de base para poder entenderlo. Lo primero es que
nadie se le ocurre poner un venture capital con las dificultades que eso tiene porque sí. O sea, partamos de argumentos simples. Es porque la industria va creciendo, es porque las personas comienzan a darse cuenta de distintos ámbitos del mundo financiero y otros que esto no es solo porque es bonito, es interesante y es cool, es porque es un negocio, es porque ese negocio tiene un impacto interesante en términos de cómo puedes escalar una startup. Por supuesto que el punto de vista financiero, como cualquier inversión, tú lo que esperas es entrar en una empresa que tenga un tremendo potencial a un precio más bajo y salir con todas las X adicionales que esa inversión te puede dar. Y eso está muy bien que así sea y debe seguir siéndolo. Y te das cuenta que poco a poco la industria se va profesionalizando, porque un venture capital al final del día, sí, es flexible en el sentido de que son un par de socios, son un par de personas, son personas que en general tienen cercanía con el mundo de la innovación y el emprendimiento, por ende pueden llegar a conectarse con startups o con empresas un poco más avanzadas y entender esos modelos de negocio y dar la confianza, y esto es importante, a quien pone dinero, porque no todo ese dinero es de Ujú. ellos, en el fondo, y los que ponen dinero en esta bolsita, por decirlo de alguna manera, hacen un acto de confianza en la trayectoria que estas personas tienen para poder encontrar inversiones que a estas personas les traigan finalmente valor agregado. O sea, eso es un poco al final del día es eso. Y ha ido creciendo. Hay cada vez más de esta instancia. Hay venture capital que han decidido, y esto ha sido como una especie de éxodo, yo creo que por la industria y también por la situación país, post estallido social. Mucha gente ha ido, sobre todo a Florida, en Estados Unidos, a armar sus venture capital. Hay venture capital que han puesto sus oficinas ahí. La Asociación de Venture Capital chilena hace su Venture Capital Summit en Miami con todas las asociaciones de Venture Capital de Latinoamérica y de Centroamérica también creo que hay algunas, pero esencialmente Latinoamérica. Entonces, ha crecido, va mejorando, se sabe mucho mejor cómo invertir, se tiene una mirada mucho más global. Por supuesto que las cifras todavía son acotadas respecto de la industria mundial. Evidente, no estamos jugando la Liga Real Madrid-Barcelona todavía. Hay que ser honesto y esa es la realidad. Pero por supuesto que Chile tiene una serie de elementos muy interesantes para poder pilotear en la región, etcétera. Otra cosa que te diría yo, Juan, que es interesante, y esto sí lo veo todavía como un desafío, y es algo a lo que yo me dedico a trabajar constantemente y que me da alegrías y dolores de cabeza, como todos los desafíos en temas de innovación, pero es que cuando tú tienes una empresa que, a ver, o sea, si yo me paro en la vereda del inversionista y veo una startup o una empresa, ese es otro tema que quizás desde el punto de vista académico estamos como tenemos el problema que hablamos todo el día de una startup. O sea, deberíamos No, dejar hablar y cambiar la palabra por una empresa. Una startup al final del día es una organización temporal que lo que quiere es validar su modelo de negocio. Una vez que lo ha validado, eso es una empresa y punto. Bueno, eso es oye, como un... qué buen punto, digamos, porque son, incluso son pymes muchas, digamos, entonces, que con un Exacto. gran potencial ¿cómo se llama? Y de repente le ponemos este nombre que están, como dicen los españoles, tan guay, digamos, de startup, Sí. pero nos olvidamos que es una empresa que tiene que funcionar como tal, digamos, y que tiene los mismos problemas que tiene el señor del almacén de la esquina, a veces, digamos, que es un problema de capital de trabajo, un problema de gestión, digamos, cuestiones que son Exacto. bien poco glamorosas, digamos, que son parte del negocio de tener una empresa. Exactamente como tú lo señalas. Obviamente que tiene un potencial de crecimiento, de innovación, de uso de tecnología bien, bien distinto. Pero para ir al punto que tú mencionabas, efectivamente, desde el punto de vista de capital semilla hay mucho. Yo creo que eso es una etapa, no sé si decir superada al 100%, pero creo que hay una capacidad. Hay la agencia de innovación Corfo hoy día un ente muy fuerte, creo que sabe hacer eso bastante bien, ha tenido altos y bajos, pero hay como un músculo muy hipertrofiado respecto a esa instancia. La segunda parte, cuando tú ya quieres crecer y ir a los capitales más grandes, por supuesto que como en todas las cosas, el juego se pone más serio. Y es un juego que se pone serio como en dos cosas en el fondo. Uno, tu capacidad como empresa de escalar y que ese escalamiento te permita al final del día llegar a otros mercados y en esos mercados hacerte la capacidad de vender, abrir e instalarte. Como tú mencionabas, yo vivo en Estados Unidos. Aquí instalarse
Del punto de vista administrativo, formar una empresa, sacar un RUT o un EIN que se llama acá, o que el Servicio de Impuestos Internos te dé los números y las aprobaciones necesarios, o el IRS, es, la verdad, súper fácil, es barato, hay distintas plataformas que te ayudan a hacerlo, pero ahí no está el desafío. El desafío no es ese. El desafío es, sobre todo en los ecosistemas y en las ciudades más conocidas, aunque a la gente se le viene a la cabeza, es competir, es durar, es estar ahí, obviamente, tratando de hacerte un player o un jugador que se destaque, que puede salir adelante en ese tipo de instancias para poder abarcar un mercado muchísimo más grande, mucho más competitivo, mucho más rápido. Y ahí, obviamente, el juego se pone distinto. Hay que estar como entrenado en el fondo para poder hacerlo bien. Y es un choque muchas veces de realidad. O sea, primer choque, viniendo no tan solo las personas de Chile, viniendo de la gran mayoría de los países de Latinoamérica, con excepción de Brasil, te diría yo, de cierto nivel, el choque es el idioma de inmediato. No te Ya. manejas bien en el inglés en ciertos lugares, deja de lado Florida y Miami, o particularmente Miami, vas a tener un desafío de inmediato. No digo que no puedas salir adelante, por supuesto, sí, pero tienes un desafío de inmediato. O sea, es sí o sí. Si vas a ir a un ecosistema de alto nivel en el mundo, por ejemplo, de la biociencia, que es Boston, bueno, tienes que estar con la capacidad de, obviamente, poder hacer goles desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que salir es fácil desde el punto de vista de ir, recorrer, instalarte, sacarte un par de fotos, como mucha gente lo hace y está muy bien, pero, uy, la cosa es difícil. Y yo aplaudo a los emprendedores o emprendedoras de Chile y de otros lugares que sacan adelante sus negocios aquí o en otros mercados, porque no es fácil para nada. Requiere mucho, mucho trabajo, aprender mucho. Hay, no tan solo aquí, bueno, yo llevo 7 años viviendo fuera en Estados Unidos y claro, hay cosas que uno se acostumbra, por supuesto, y en distintos mercados, pero hay otras que son complejas. Entonces, ¿va a seguir creciendo la industria? Mi respuesta es sí. Y también va a seguir creciendo, creo yo, y aquí agarro un segundo punto que te mencioné, Juan, es que yo creo que esta relación, tú lo mencionabas un poco en mi paso por Guaira, que fue una muy rica pasada, pude aprender muchísimo, es cómo el mundo corporativo y cómo el mundo del Corporate Venture Capital o del Corporate Impact Venturing al final del día, independientemente sea más startups de impacto o startups normales, puedes jugar un mejor juego en la relación con el corporativo para poder escalar. Y aquí déjame hacerte quizás la siguiente analogía. Un- una, es- una empresa joven o una startup debe ser como un corredor de 100 metros plano o 200 metros plano. Tiene que tratar de moverse rápido, estar hipertrofiado para poder tener un modelo de negocio que le permita moverse, crear valor. No puede pensar demasiado porque tiene un mercado muy duro, tiene finanzas muy acotadas. Entonces tiene que ser muy rápido, ¿cierto? No tiene demasiado tiempo porque tiene un trayecto donde eventualmente se puede morir muy corto y donde las cifras son bastante duras en el fondo y que más del 70% se muere a los 5 años. Entonces, y probablemente más. Y por otro lado tienes el corporativo que llámalo un corredor de maratón. Puede demorarse harto más. Su estrategia es muy distinta, porque tiene que correr 42 kilómetros, y eso significa en la práctica que puede preguntarle a finanzas, oye, ¿qué te parece a ti esto? Bueno, almorcemos hoy día y te comento. Y te dice, ya, la otra semana te digo algo. Oye, pero preguntémosle al área legal. Y el área legal dice, oye, mira, no podemos ahora porque estamos con contratos, te llamo el próximo mes. Ya. Eso en el mundo de las startups, por supuesto que es muy difícil de hacer porque tus tiempos son distintos. Pero si tú los diseccionas, y esto aquí viene lo interesante, tienes una capacidad y una agilidad y de traer innovación y moverte rápido que el corporativo no tiene. Y por otro Ya. lado, el corporativo tiene una capacidad de darte escalamiento porque está posicionado en 1, 2, 3, 5, 20 mercados, dependiendo del tipo de corporativo, y tiene procesos y capacidades que te puede hacer escalar de manera muy rápida. Si esta relación o esta coordinación o este fit, como lo quieres llamarlo, se da bien, es súper, súper relevante. Mira los últimos 5 o 10 años en Estados Unidos de las startups o de las empresas más famosas que podamos encontrar, algunas muy famosas, otras no, todas tienen un corporativo que les ha invertido detrás. Y no les ha invertido por bonitos o por feos, les ha Ya. invertido porque el negocio que proyectan es un negocio interesante. Entonces eso yo creo que es importante tener como sobre la mesa.
Oye, pasamos bien rápido, digamos, pero haciendo una pequeña resumen, digamos, hemos evolucionado en Venture Capital porque tenemos mejor oferta, tenemos más profesionalización. También me parece que es un tema que hay que agradecer porque en algún momento, al principio, teníamos gente que venía muy de los negocios tradicionales y costaba mucho que hicieran un buen plan de negocio, digamos, como Venture Capital y como oferta de valor Ujú, a la startup. Y ahora tenemos esta forma, digamos, donde, porque la relación con las grandes corporaciones permite además un aprendizaje en muchas cosas para las startups que por otro lado no tienen, digamos, no solo la capacidad de entrar a muchos mercados, sino que también solucionar problemas que son súper difíciles de desarrollar de implementar, digamos, por ejemplo, entrar a un mercado particular, pero también tiene que ver con la generación de proveedores, ujú. de red de proveedores adecuada, digamos. O sea, hay muchas cosas que las corporaciones el corporativo le puede entregar a la startup que otras vinculaciones no le entregan, digamos. O sea, Ujú. eh, en Chile todavía tenemos espacio para crecer ahí. Sí. Yo siento que la gran empresa chilena todavía no da un salto. Yo lo he visto en España, lo he visto en Europa principalmente, que conozco más, que muchas corporaciones también pretenden crecer y mantenerse en el mercado, digamos, o su innovación, digamos, está a través del apoyo a startups. ¿Cómo lo Ujú, ves tú ujú. para la gran empresa chilena como desafío? Yo diría que están en un proceso de aprendizaje constante y ha avanzado más. O sea, tenemos jugadores que están en esto hace un bastante tiempo. Uno de ellos, por ejemplo, es Telefónica Guaira, como tú mencionabas, que han aprendido, han tenido, como todo en esta industria, éxitos y fracasos. Y hay otros que han ido avanzando. Hoy día tienes empresas locales como, no sé, Copec, que tiene un venture capital, creo que se llama Wind. Tienes a, no sé, SQM Lithium del punto de vista de la minería. Me estoy acordando muy a la rápida de los actores. Tienes actores en distintos lados. Tienes otros, no sé, como Genesis Ventures, que llevan un buen tiempo haciendo esto. Más es un mundo, más un VC, obviamente, no es un corporate venture capital, pero tienes al mundo corporativo entendiendo esto y mirando otros mercados como una oferta importante. Y como tú bien dices, la industria también ha ido teniendo muchas más herramientas. Hoy día no es raro, de hecho es muy común que una, dos o tres universidades o cinco, ya perdí el número, tengan cursos de largo aliento o de corto aliento en formación de venture capital para formar a los profesionales que tienen, etcétera. Pero aquí yo creo que la decisión o sea, a ver, entendámoslo bien, un corporativo no va a armar un venture capital de la noche a la mañana. ¿Ok? Claro, Es un proceso que va avanzando. Es como cuando tú vas no sé, al gimnasio no levantas 100 kilos, levantas 5 probablemente. ¿Ok? Y para llegar a los 100 eventualmente, si es que llegas, hay un proceso. Ya, ese proceso en una empresa debe ser igual. Y esos procesos van de menos a más. Y van en distintas cosas más sencillas. Antiguamente se hacían mucho, no sé, que las empresas hicieran demo days. Todavía se claro, hacen con otro foco. Ya, entonces eso les permitía decir, uy, qué interesante conocer esta solución, nunca la había visto. Después decían, oye, ¿y por qué no trabajamos con estas personas? Y las traemos a un programa y no sé, los integramos como un proveedor. Y así vas complejizando la relación que vas teniendo con ellos. Cuando ya llegas al punto de tener un corporate venture capital, en el fondo vas a tener una unidad de negocio que en general los corporate venture capitals interesantes funcionan eh, en su propio ritmo en términos de buscar esas inversiones para el grupo y tienen que tener una mentalidad muy distinta respecto de cómo enfrentan las oportunidades del mercado, los ecosistemas, cómo se relacionan con los limited partners, con los general partners, todo este mundillo al final del día. Chile está en su proceso. Falta todavía, por supuesto. Hay empresas que dicen, oye, ¿por qué no partimos este año y dejamos un poquito de dinero separado como nuestro balance normal y lo dejamos ahí como congelado un poquito para ver cómo podemos ir apoyando algunas empresas? Ok, fantástico. Hay otros que dicen, no, ¿por qué no damos el paso legal y le preguntamos a nuestros abogados de ver cómo se arma efectivamente esto? O sea, hay muchas preguntas. Ninguna de las respuestas que puedas tener, por más que haya mucho trabajo en esto, va a ser 100% acertada al éxito que tú puedas tener. ¿Por qué? Porque, insisto, tiene alto nivel de riesgo, alto nivel de potencial retorno, eso también es una gran diferencia, claro.
em, y no sabes muchas cosas. O sea, te pongo un ejemplo tan obvio y tan utilizado estos hoy días, pero para algunos negocios la pandemia fue lo mejor que le puede pasar. Pregúntale a Zoom. O, Claro. o pregúntale a Teams. Pregúntale a cualquiera de las plataformas que explotaron porque vino una coyuntura de ecosistema que fue muy beneficiosa para algunos y muy mala para otros, desde este punto de vista. Em, y yo creo que falta techo que tocar, faltan empresas, empresas van a seguir haciendo esto. Hay toda una discusión, recuerda, que es cómo podemos meter al mundo de las asociaciones de fondos de pensiones, las AFP, a esta industria también. Ahí hay ganas de hacerlo hace un buen rato, porque efectivamente se manejan niveles de inversión y otros países ya lo hacen. Ya ocupan sus sistemas de pensiones para que los dineros de las personas puedan ser invertidos no tan solo en instrumentos muy seguros como los hacen ahora o en otros mercados, sino que también tengas la capacidad de poder invertir en startups y que eso genera beneficios no menores. Qué buen punto ese, porque yo creo que en la discusión del sistema de pensiones debían incluirse temas como estos, digamos. Para no quitarte mucho tiempo, pues me quedan dos preguntas y las hacemos lo más breve posible, digamos. Adelante, Eh, señor, adelante. la primera es, ¿cómo se llama? Tiene relación en este mundo, digamos, del que estamos hablando. ¿Cuál debería ser el rol de las universidades locales, digamos, sobre todo las regionales? Me tomo un poco Mm, el ejemplo de Antofagasta y de Biobío, ujú. y de los gobiernos regionales, porque yo creo que, de la política pública en general, digamos, cómo empujamos o cómo apoyamos que este aprendizaje de las corporaciones y de los sistemas y ecosistemas sea más rápido o sea lo más pronto posible, digamos. Uy, mira, creo que esto es una pregunta que nos viene dando vuelta a muchos hace tanto tiempo y efectivamente creo que hay avances también. Es decir, las universidades tienen sus estructuras, las universidades privadas o las públicas son más lentas o más rápidas en una serie de temas y todo eso lo sabemos. Yo creo que la universidad tiene que verse como un actor em, no como un puente de pasada, por decirlo, en el punto de los temas de emprendimiento e innovación. Cuando digo un puente de pasada, formar gente, eh, hacer la investigación necesaria para darle un marco conceptual mucho más adecuado. Está bien, pero si lo viéramos en el fútbol es como un jugador que da el pase hacia el lado. No sé si me explico. Qué buena analogía. Yo creo que la universidad tiene que mirarse como un jugador que puede hacer goles. ¿Y qué quiero decir con esto? Un jugador que en el fondo puede tener procesos de transferencia tecnológica e incentivos de transferencia tecnológica mucho más enfocados hacia el mercado y menos hacia la academia. Em, Facilitar muchos elementos respecto de la propiedad que se tiene de estos desarrollos. Yo veo que todavía hay mucha discusión como bizantina en esto, el conocimiento por el conocimiento y muchas cosas. Quizás la gente va a estar muy en desacuerdo conmigo. Está bien, la universidad tiene un rol, pero la universidad puede efectivamente, como muchas universidades del mundo, tienen un foco puesto en el mercado también. Y que no todo lo que hacen en academia va al mercado, por supuesto. Tú debes tener siempre, creo yo, y esa es mi mirada, un porcentaje importante de investigación en ciencia básica. Eso es fundamental, del conocimiento por el conocimiento, por decirlo de alguna manera. Yo no puedo pedirle a un investigador no sé, en una solución médica que solo esté pensando cómo eso pasa al mercado. Yo necesito que piense que cómo puede traer, no sé, nuevas soluciones para curar una enfermedad que todavía quizás no tiene una salida al mercado o una claridad cómo lo va a hacer, por supuesto. Pero hay otras cosas en términos de tecnología que tienen que estar con esa relación de manera constante. Y ahí hay un motor lubricado a medias todavía, creo yo. Em, Hay oficinas de transferencia tecnológica cada vez más fuertes, sin duda alguna. Cuando yo estuve en el BID, armamos un proyecto con la Alianza del Pacífico, que lo lideraba el Tecnológico de Monterrey, precisamente para armar como la red de oficinas de transferencia tecnológica de la Alianza del Pacífico, que hoy día existe, es fuerte. Uno de sus actores importantes es el TEC de Monterrey y hay otras más, por supuesto, y donde todos estos actores de transferencia tecnológica al final del día buscaban mejores prácticas para poder estas tecnologías precisamente llevarlas al mercado y buscar dónde se insertaban. Em,
eso también te lleva a que el perfil de las personas que están ahí tiene que ser, es un perfil súper difícil también, porque es como un pie en un lado y en el otro. No te sirve alguien que Claro. sea 100% comercial o 100% científico. Necesitas tener a alguien que tenga un equilibrio de entender como las fuerzas que chocan en estos dos mundos, por decirlo de alguna manera. Em, yo diría que ese es como mi foco más importante, diría yo, cómo la universidad se puede hacer un actor más efectivo, un mejor goleador respecto de las innovaciones que salen de la misma universidad, que ocupan elementos de la universidad, pero que también necesitan premiar al equipo de personas que lidera estas innovaciones. Y muchas veces esos marcos legales del año uno hacen que al final del día el incentivo de un investigador o una investigadora, que probablemente ya han cambiado muchas universidades y yo estoy pecando ¿cómo se dice?, de no estar al día, lo pueden hacer. Pero yo creo, te diría que acá, al menos de algunas universidades que yo conozco, no todas, por supuesto, yo estudié en una universidad pública aquí, que es la Universidad de Maryland, y también bastante lenta en muchas de esas cosas, pero la Oficina de Transferencia Tecnológica o el Maryland Technology Office, que se llama, el MTech, que le llaman, tiene un foco puesto en el mercado, pero brutal. Brutal, o Claro. sea, y eso gusta mucho, es muy cercano a las empresas, sabe a quién llamar, tiene una base de datos y un CRM puesto, pero con foco en las empresas. Tiene como una sangre así de vender constante, porque sabe que ese mundo es muy relevante. Oye, sí, hay varios modelos que son súper interesantes. Bueno, en Estados Unidos hay un montón, digamos, las universidades son muy diferentes unas de otras, digamos. Yo Sí. ahora te quería, para no quitarte más tiempo, porque el compromiso era no ocupar Mm. mucho tu agenda, espero tener la oportunidad de volver a conversar contigo algunos de estos temas con más profundidad o sobre todo con lo que viene en tu emprendimiento. Así Con que, mucho gusto. pero quería preguntarte, que la pregunta final que siempre hago es, ¿quién crees tú que debería invitar yo a esta conversación de Ciudad Difusa más adelante? Oh, qué buena pregunta. Oh, que no se, a ver, que no se enoje la gente. A ver, ¿quién creo que yo debería invitar? Así con nombre y apellido que se me ocurra, Ah, dices tú. bueno, como tú quieras, esta es la pregunta más abierta, digamos. Está bueno. Em, Uy, me mataste. A ver, voy a pecar ¿cómo se dice? De estar influenciado. Pero Me mira, ¿quién parece. creo yo que podrías invitar? Eh, a ver, a ver, yo creo que, mira, insisto, viene de cerca la recomendación, pero Isidora Rojas, que es la directora ejecutiva de la Fundación Entrepreneur, es una profesional de muy alto nivel que yo creo que te podría contar muchas cosas muy interesantes en el ecosistema de las finanzas personales y lo que está pasando en términos educativos con eso, sobre todo en las distintas comunidades a lo largo del país. Eso es uno, ¿eh? Se me ocurre, y esto ya con el cariño que le tengo, podrías invitar a alguien que te contara un poco la mirada de los medios de comunicación en todo esto de cómo se ha ido comunicando el emprendimiento y la innovación y cómo han ido evolucionando. Y ahí se me ocurre mi querido amigo Leonardo Meyer de ADN, la radio. Eh, eh, yo diría que son esos actores de mercado. Y en términos de investigación, yo creo que ahí tú vas a saber más que yo. Em, Puedes invitarte a Seba González también de Guaira por los temas de Corporate Venture Capital. Y cuántos más que se me están quedando. Uno siempre tiene la lista corta. Pero yo creo que esos mundos, em, y por supuesto emprendedores y emprendedoras que están haciendo cosas precisamente para que las ciudades quizás sean menos difusas en ese sentido. Elías, muy agradecido del tiempo que has dedicado a conversar con nosotros y espero que nos podamos contactar pronto, digamos, y seguir conversando y a ver si bueno, podemos traer algunas de las cosas que hacen ustedes a BioBio prontamente. Un abrazo muy grande, gracias por la buena onda y que esté todo muy, muy bien de aquí en adelante. A ti, Juan, por el tiempo y obviamente por la astucia de tener un programa como este para conversar estos temas. Gracias por la invitación. Que esté muy bien. Ciudad Pronto. Chao. Difusa es una plataforma de difusión de contenidos sobre innovación y ciudad creada por el Dr. Juan Yamil Sandoval.